Mi papá me humilló en el día de acción de Thanksgiving, pero tenía 58 millones ocultos. Locura. En la mesa llena de risas y el aroma del pavo asado, lo último que imaginé fue que mi viejo, el hombre que había sido mi ejemplo toda la vida, me lanzara una tormenta de insultos. La sala quedó en un silencio de ceniza. Sus palabras eran cuchillos afilados, y mi corazón latía en un compás frenético de tristeza y confusión. ¿Por qué esa humillación pública? Era el día de acción de gracias, por el amor de Dios. Miradas atónitas se cruzaron entre mis familiares, y yo, paralizado, tragaba el nudo que crecía en mi garganta, pero en medio de esa horrorosa revelación, una chispa de misterio surgió en el aire. Mi papá, con su acentuada voz, lanzó una frase que heló la sangre en mis venas: «No tienes idea de lo que realmente hay detrás de nuestra familia». ¿Acaso guardaba secretos? La incredulidad me recorrió como un escalofrío. En ese instante un temblor recorrió mis manos al recordar las historias de fortuna y perdición que siempre rodearon a mi padre. Sus ojos, que alguna vez nos prometieron un futuro brillante, ahora reflejaban algo oscuro y peligroso. La tensión en la sala era insoportable. A cada instante los murmullos se convirtieron en gritos ahogados y las miradas se tornaron en interrogaciones silenciosas. ¿Qué era esto? De repente todo lo que conocía sobre él se desvanecía como un espejismo. 58 millones. La cifra danzaba en mi mente como un eco persistente. ¿Acaso era real? ¿Dónde estaban esos millones? ¿Cómo podía ocultar algo tan monumental mientras desgarraba mi dignidad en público? Una mezcla de rabia y curiosidad me empujaba a investigar, pero el miedo de lo que podría descubrir me paralizaba. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mi viejo quedó inmóvil, como si estuviera esperando un golpe que nunca llegó. Las luces titilaban y en la oscuridad de ese ataque verbal, surgían preguntas que no podía ignorar. ¿Qué había detrás de su frialdad? Mientras el ambiente se encogía alrededor de mí, una pequeña luz de esperanza brilló al pensar que tal vez, solo tal vez, su historia de secretos también me brindaría respuestas, aunque ahora tenía más preguntas que respuestas. La única realidad clara era que debía averiguarlo, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en mi camino. Pero, ¿y si lo que descubriera era más impactante de lo que jamás hubiera imaginado? El ambiente se tornó denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado por las revelaciones. Sentía como el sudor comenzaba a asomarse en mi frente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Miré a mi alrededor y observé a mi familia. Rostros que una vez fueron sinónimos de amor y apoyo, ahora estaban cargados de confusión y preocupación. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué había estado escondiendo mi padre? Con cada segundo que pasaba, la angustia crecía en mi pecho. Necesitaba respuestas y, sin embargo, la idea de confrontarlo me llenaba de temor. Pero ese mismo temor se transformó en determinación. No podía quedarme sentado en la mesa como un espectador mudo de esta tragedia familiar. Con un suspiro profundo me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas posarse en mí. Papá, necesito saber más. ¿Qué es eso de los 58 millones? ¿Por qué lo escondiste? La fragorosa inquietud que había invadido la sala tomó un nuevo giro. La incredulidad se pintó en el rostro de todos. Mi padre, lejos de sentir vergüenza, parecía aliviado. Como si una carga pesada se hubiese liberado de sus hombros. Tú no estás preparado para esto, respondió, su mirada fija en un punto distante, como si los recuerdos lo llevaran a un lugar oscuro. Mis manos empezaron a temblar. Aquella revelación convertía todo lo que había creído sobre él en una ilusión. Con un movimiento casi involuntario, me acerqué a él. Decidí que no me rendiría tan fácilmente. La duda y la rabia se mezclaban en mi interior, pero la necesidad de saber la verdad empujaba a mis pies a avanzar. Dímelo, grité, sintiendo que el dolor de la humillación comenzaba a transformarse en un fuego interno de valentía. Me miró,
y en sus ojos lejanos creí vislumbrar un destello de la verdad que había estado escondiendo. Es más complicado de lo que crees, susurró, y por un instante, la tristeza en su voz caló en mí como un frío helado. Pasaron unos segundos, que se sintieron como horas. La tensión en el aire era palpable, los murmullos se extinguieron, y enseguida, su voz se volvió un eco de secretos prohibidos. Hubo cosas que hice, cosas que elegí no contarte. Hay mucho en juego y el dinero no es lo que piensas. Mis pensamientos revoloteaban frenéticamente. ¿Qué más había ocultado? La verdad podría destrozar la imagen de estabilidad que había tenido de mi padre. ¿Un impulso de protectividad o un acto de egoísmo? Pero antes de que pudiera formular más preguntas, el sonido de un timbre resonó en casa. Todas las miradas giraron hacia la puerta. Yo todavía temblaba, mi mente inyectada de ansiedad y expectativa. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmuró una de mis primas, desviando la atención momentáneamente. Ese sonido era el viento que sopla antes de la tormenta. Mi corazón se precipitó y aunque sabía que debía enfocarme en mi padre, la curiosidad me consumía. ¿Podría haber más sorpresas esa noche? O tal vez una revelación que haría que todo lo que había presentado hasta ahora pareciera insignificante. Con el temor palpitante de lo desconocido y el peso de los secretos familiares pesando sobre mí, decidí que necesitaba respuestas. Me dirigí hacia la puerta, el eco de mis pasos resonando como un tambor en mi cabeza, listo para confrontar no solo a quien estuviera al otro lado, sino también la verdad que tanto había estado buscando. ¿Qué pasaría si esa persona pudiera desvelar lo que había permanecido oculto tanto tiempo? ¿Podría ofrecer las piezas que completarían el rompecabezas de mi vida familiar, o crearía más caos? La puerta se abrió y justo en ese momento, una figura familiar apareció y mi mundo comenzó a tambalear de nuevo. La figura que apareció en la puerta me golpeó como un rayo. Era mi hermana menor, Valentina, sus ojos desbordaban una mezcla de angustia y determinación. Su cabello alborotado y su ropa arrugada dejaban claro que había llegado corriendo. ¿Qué está pasando?, preguntó con un tono que convidaba a preocupación, pero el ruido de la conversación en la sala había disminuido tanto que se hizo aclamativamente evidente que nadie podía ignorar la carga que traía su presencia. Mi corazón latía con más fuerza a cada segundo, y mientras mis ojos se entrecerraban, recibí su mirada llena de miedo. Como si también ella, al igual que yo, sintiera que se acercaba un abismo profundo. Vine porque Valentina vaciló, su voz temblaba. La familia en el comedor comenzó a murmurar de nuevo, la curiosidad empujando hacia adelante a todos mientras se preguntaban qué significaba su llegada. ¿Qué ocurre?, insistí, contagiado de su ansiedad. He estado con él, con el abogado, confesó finalmente, tragando saliva. Mis pensamientos comenzaron a girar, pero antes de poder procesarlo continuó. Acabo de descubrir cosas impactantes sobre los negocios de papá. No es solo el dinero que falta. La incredulidad y el miedo chocaron en mi mente como montañas rusas descontroladas. Mi padre, quien había sido siempre el pilar de nuestra familia, parecía ser un extraño. No es momento de juegos, Valentina. Necesitamos claridad, dije, sintiendo la presión de la tensión que contagiaba a los demás. ¿Qué estás diciendo? Ella se acercó y en sus ojos vi el desafío de unos secretos hasta entonces desconocidos. Sus manos temblaban mientras se metía en el bolsillo y sacaba un pequeño sobre. La sala quedó en perfecto silencio, el solo crujido del papel llenó el aire tenso con un eco casi ominoso. Los documentos de la empresa y un archivo con información de sus cuentas, murmuró, extendiendo el sobre hacia mí. Lo tomé con manos vacilantes, y mientras abría ese camino hacia la verdad, el ambiente en la habitación se hizo más denso. El aire había cambiado, abrumado por la presión de nuestro pasado familiar, ahora invadido por la incertidumbre del futuro. Se hizo un hueco en mi estómago al buscar entre los papeles, y mi respiración se detuvo cuando vi los números. Eran más de un simple dinero oculto, eran pruebas de transacciones, firmas, y algo que se asemejaba a un esquema complicado que podría ser tanto su salvación como su condena. ¿Qué significa esto?, pregunté casi en un susurro. No lo sé, pero hay nombres aquí que no entiendo. Personas que nunca hemos conocido. Puede que estén involucradas en cosas peligrosas, respondió Valentina, ella misma temblando. Papá no solo ha guardado dinero, ha estado manejando un imperio de secretos. La confusión y el miedo llenaron la habitación, los murmullos se encendieron nuevamente. Los rostros de mis tíos y primos estaban pálidos ante la revelación, como si hubiesen sido arrastrados a un remolino oscuro que amenazaba con devorarlos.
me sentí desgarrado entre la lealtad a mi padre y la urgencia de descubrir la verdad. La sensación de la traición nubló mi juicio. Pero en mi interior, una parte de mí sabía que no podía dar la espalda a lo que Valentina había traído. Debemos confrontarlo, dije, más firme de lo que me sentía en ese momento. Si hay algo que necesitamos saber, lo sabremos ahora. Valentina asintió, pude ver en su rostro el reflejo de mi propia incertidumbre. ¿Estábamos listos para lo que podríamos desenterrar? Antes de que pudiera dar otro paso, el sonido familiar del timbre volvió a resonar, sacudiendo el silencio nuevamente. Esta vez, un sentimiento ominoso me invadió. La puerta no traía respuestas, traía más preguntas. ¿Quién más puede llegar?, preguntó mi prima, mientras todos volvían a mirar hacia la puerta, y con ello, el ciclo de incertidumbre volvía a empezar. Era como si aquella noche se hubiese convertido en un tablero de ajedrez peligroso, donde cada movimiento podía cambiar el destino de nuestra familia para siempre. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que independientemente de quien estuviera al otro lado, nuestra vida nunca volvería a ser la misma. El timbre resonó en el aire, lleno de una inquietante expectativa. Todos intercambiaron miradas, sus rostros pálidos reflejando la tensión que llenaba la sala. No había llegado el momento de celebraciones ni de risas, sino de confrontaciones y secretos que amenazaban nuestra estabilidad. ¿Deberíamos abrir?, preguntó mi primo Luis, su voz temblando un poco. La incertidumbre se había apoderado del ambiente. Nadie sabía si lo que se encontraba detrás de esa puerta sería un alivio o solo una nueva carga sobre nuestros hombros. Mi mirada se deslizó hacia Valentina. Ella mantenía su postura firme, pero era imposible no notar el ligero titubeo en sus manos. Sin pensarlo dos veces, avancé hacia la puerta. Estaba decidido a enfrentar lo que fuera, aunque mi corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. Al abrir, la figura que apareció no fue la que imaginé. Una mujer alta, de cabello rojizo y un abrigo negro, ocupaba el umbral. Sus ojos eran intensos, como si pudieran ver a través de mí. Algo en su presencia me hizo retroceder un paso involuntariamente. ¿Eres tú?, preguntó, dirigiendo su mirada directamente hacia mí. Había un secreto oculto en su voz, algo que sugería que esta visita era más que un simple saludo. ¿Quién eres?, balbuceé, sintiendo como la incertidumbre llenaba la sala nuevamente. Soy Ana, socia de tu padre, respondió, su tono desmitificándose lentamente con una mezcla de desafiante y precavido. Necesitamos hablar. La tensión era palpable. La sala se llenó de murmullos confusos, y sentí como los ojos de toda la familia se posaban sobre mí. Era incapaz de discernir si debía permitirle pasar o cerrarle la puerta de golpe. ¿De qué se trata?, exigí, sintiendo las miradas cada vez más pesadas. La mujer hizo un gesto, como si todo lo que estaba a punto de decir era de suma importancia. Lo que tu padre ha hecho es más oscuro de lo que imaginas. Hay cosas que no deben salir a la luz, y personas muy peligrosas que buscan cobrar venganza. Su mirada se endureció. La información que has encontrado es solo la punta del iceberg. Valentina dio un paso adelante, su voz alzándose con determinación. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué sabes sobre nuestro padre? Ana inhaló profundamente y a través de su mirada, vi una lucha interna. Se estaban abriendo más puertas de las que quería atravesar. Finalmente suspiró. Porque lo que está en juego aquí no es solo la reputación de tu familia. Su vida podría estar en peligro. Una oleada de pánico me recorrió y sentí mi cuerpo helarse. ¿Qué quieres decir?, pregunté con los nervios a flor de piel. Tu padre ha estado haciendo tratos con personas que no son de fiar. Dinero, productos, información, ha cruzado líneas que no debería haber cruzado, explicó Ana, su voz presagiando lo inevitable. ¿Y tú qué tienes que ver con esto?, interrumpí, impaciente, mientras el resto de la familia se arracimaba detrás de mí, observando con preocupación. Soy la que ha mantenido a esas sombras alejadas de tu padre. Pero eso ya no puedo garantizarlo, sus palabras resonaban como un eco ominoso y revelador. Mis pensamientos giraron en un torbellino. Cada posible conexión me hizo dudar cada vez más. ¿Quién era en realidad esa mujer? ¿Era realmente una aliada, o solo otra pieza del juego que se estaba desenvolviendo ante nosotros? El silencio era ensordecedor, y la atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si un peso invisible presionara sobre nuestras almas. Justo cuando estaba a punto de interrogarla más,
el sonido de un teléfono sonó desde la sala. Era un mensaje entrante. Es de papá, dijo Valentina, con los ojos muy abiertos. La piel se me erizó. Al abrir el mensaje, un escalofrío me recorrió cuando vi la advertencia escrita en letras mayúsculas: no hables con ella. No podía ser casualidad. ¿Cuál era la verdad oculta entre mi padre, Ana, y los secretos que amenazaban con desmoronar nuestra familia? Mientras el miedo y la confusión llenaban el aire, supe que había tomado una decisión. ¿Seríamos capaces de enfrentar la tormenta que se estaba acercando? La noche apenas comenzaba, y aún no sabía que lo peor estaba por venir. El silencio se rompió como un cristal al caer al suelo. El mensaje en la pantalla brillaba como una advertencia que nadie podía ignorar. Mi cabeza giraba, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que se tornaba cada vez más confuso. Ana, que parecía haber leído mi mente, apretó los labios y su mirada se tornó de desafiante a preocupada. No tienes idea de lo que significa esto. Tu padre ha estado acumulando enemigos, dijo, su voz apenas un murmullo. A los alrededores, las miradas se alternaban entre suplicantes y ansiosas. Luis, con venas marcadas por la tensión, pasó una mano por su cabello, claramente luchando por procesar todo lo que acababa de escuchar. Valentina volvió a mirar su teléfono, el brillo iluminando sus facciones tensas. ¿Qué hacemos?, preguntó, capturando la angustia compartida. Debemos averiguar qué está pasando de verdad, respondí, sintiendo cómo la urgencia reemplazaba al miedo. Ana asintió aparentemente conforme con mi respuesta, pero el escepticismo seguía flotando en el aire. Si entran en este oscuro mundo, corren el riesgo de perder más que solo su reputación. Así que piensen bien, advirtió, sus palabras como un eco que retumbaba en mi mente, una sirena de alarma que no podía ignorar. Un ruido en el pasillo nos hizo saltar. Una sombra se proyectó sobre la puerta. La respiración se detuvo mientras todos nos volvíamos hacia el sonido que parecía acercarse. Ana instintivamente retrocedió un paso. Debemos ocultarnos. No pueden vernos aquí. Rápido, susurró, su voz impregnada de pánico genuino. El tiempo parecía moverse en cámara lenta mientras nos movíamos al unísono hacia el fondo de la sala, buscando el refugio oportuno. Al encajar tras un gran sofá, el silencio se volvió sepulcral. Todos conteníamos el aliento, aumentando la tensión. El sonido de pasos resonaba en la madera del pasillo, resonando con un ritmo amenazante. Nadie hablaba, pero el miedo colectivo era palpable. Me esforzaba por escuchar, intentando captar la conversación que podría revelarnos quién estaba detrás de esta súbita intrusión. «Está aquí», escuché una voz grave, un tono autoritario que me hizo encogerme. Era claramente un hombre y la forma en que pronunciaba las palabras denotaba poder. «No creo que pueda llegar a tiempo». «Ellos ya sospechan», respondió una voz más suave, una voz que me era vagamente familiar. Mis pensamientos volaron momentáneamente hacia mi padre. ¿Qué había hecho para atraer tanta atención? Finalmente conseguí reconocer la voz suave. Era Ron, uno de los asociados de mi papá, pero lo que más me alarmaba era su contenido. Aterrorizado, me pregunté si el hombre que estaba cerca sería amigo o enemigo. Escuché sobre su último trato. No podemos permitir que eso se expanda, dijo el hombre autoritario. Entonces el sonido de una silla moviéndose me llenó de incomodidad. Fue entonces cuando supe que algo se desataría. Esta no era una charla casual, era un juicio de un secreto profundamente enterrado. En un arranque de valentía, decidí actuar. Salí del escondite y me enfrenté al sonido, sorprendiendo a todos con mi movimiento. «Vamos», me dijiste que él estaba en problemas, exclamé sintiendo como mi voz me traicionaba con su temblor. Las miradas se centraron en mí como si hubiera encendido una bombilla en la oscuridad. La sorpresa se hizo eco en el aire. Ana se acercó lentamente mientras los dos hombres me observaban con expresiones mixtas de asombro y furia. «Mira lo que tenemos aquí», dijo el hombre autoritario, mientras una sonrisa fría se dibujaba en su rostro. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el sonido del timbre resonó de nuevo en la casa. Un eco que se sentía diferente, más amenazador y lleno de promesas terribles. «¿Quién más puede estar viniendo?», murmuró Valentina, y el miedo se instaló de nuevo en nuestros corazones. Un golpe de realidad me hizo sentir que estábamos a punto de descubrir más sobre nuestro padre de lo que jamás habíamos esperado. ¿Quién estaba detrás de esa puerta?
La verdad oculta detrás de ese sonido podría ser más devastadora que cualquier enfrentamiento previo. Los secretos estaban a punto de estallar y, con ellos, todo lo que creíamos saber. El sonido del timbre resonó con una intensidad que reverberaba en mi pecho. La habitación, antes llena de murmullos y preocupaciones, se volvió un santuario de silencio tenso. 7 ojos se fijaron en la puerta, en la expectativa helada de lo que podría entrar. ¿Quién puede ser?, preguntó Luis, su inquietud palpable, mientras su mirada se desplazaba entre los demás, buscando respuesta. Si es quien creo, estamos en problemas, dijo el hombre autoritario. Su tono grave indicaba que no había un ápice de duda en su mente. Ana nos sostuvo en un silencio expectante, sus dedos entrelazados como si esa acción pudiera tranquilizarnos. La incertidumbre se adueñó de nosotros, pero el sonido del timbre volvió a resonar, interrumpiendo mis pensamientos. No podemos quedarnos aquí, susurré, una ola de valentía me atravesó. Mis instintos de supervivencia superaban el miedo que comenzaba a brotar en mí. Ascendía como un fuego al que no podía escapar, devorando mis razones. La puerta estaba custodiada por alguien que sabíamos no tenía intenciones amistosas. Antes de que alguien pudiera detenerme, giré el pomo y abrí la puerta con un estallido, el aliento entrecortado. Allí, enmarcado por la luz tenue que se filtraba, se encontraba un hombre de aspecto amenazante, con rasgos afilados y una expresión que mezclaba burla y desprecio. Era más alto de lo que imaginaba, y el solo hecho de mirarlo enviaba escalofríos por mi espalda. Tú, dijo, rascándose la mandíbula como si evaluara qué hacer con aquel inesperado contratiempo. Los murmullos de mis amigos, ocultos tras el sofá, llegaron como un murmullo lejano, pero la atención de ese hombre se centró en mí. La tensión entre nosotros se podía cortar con un cuchillo, cada segundo se estiraba como un chicle en la boca. Tenía mis dudas de que llegaras aquí tan pronto, pero aquí estás con la cabeza de tu padre en la balanza, dijo mientras daba un paso adelante, impasible. ¿Qué estás diciendo?, repliqué, cada palabra saliendo de mis labios como una chispa en la oscuridad. Él sonrió, una expresión que no llegaba a ser amigable. Tu padre ha hecho tratos en la sombra, y sabes muy bien en qué tipo de piscina se ha metido. Su accidente no era un accidente, fue un recordatorio. Me sentí como si el aire escapara de mis pulmones. No solo su vida estaba en riesgo, sino que había profundas conexiones que ni siquiera podía aterrizar en el desasosiego de mi corazón. Instintivamente, di un paso hacia atrás, y tras de mí, Ana se movió, un impulso de protegerme. Déjanos en paz. No sabemos de qué hablas, dijo. El hombre se rió, una risa fría que resonó en el ambiente caliente de la habitación. No querrás hacer esto más difícil. Las vidas de todos los que están aquí dependen de lo que yo pueda hacer con esta información. Brillaron en sus ojos un juego peligroso, y de repente, el temor se transformó en una necesidad urgente de proteger a mis amigos. Tenía que actuar, no solo en defensa de mi padre, sino también de los que estaban a mi alrededor. Si intentas hacerles daño, no lo permitiré, dije, sintiendo como la adrenalina comenzaba a bombear en mis venas. Aún así, en mi interior, sabía que esto apenas era el principio. Las consecuencias de seguir esta senda podrían ser devastadoras, un camino que pocas veces volvía hacia atrás. El hombre inclinó la cabeza, como si hubiera escuchado un canto lejano. A veces vale más un secreto que 1000 verdades. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar a tu padre? Su pregunta flotó en el aire, como un ancla en medio de una tormenta. Valentina se asomó detrás de Ana, sus ojos brillando por el miedo. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Significa que la verdad tiene un precio. Un precio que podrías no estar listo a pagar, respondió el hombre, y en ese instante comprendí que el reloj estaba corriendo. Una revelación amenazadora se dibujaba en el horizonte, y nosotros éramos los peones en un juego mucho más grande. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad sobre mí? Padre, el susurro del peligro se acercaba, y aquello era solo el principio de un enigma que cambiaría nuestras vidas para siempre. La atmósfera se volvió eléctrica. El aire se palpaba denso, como si el hombre que estaba en la puerta supiera más de lo que decía y su secreto no estuviera destinado a ser revelado tan fácilmente. Todos nos miramos con la misma pregunta silenciosa en nuestros ojos. ¿Qué significaba esto para nosotros? Estaba atrapado entre la responsabilidad de defender a mis amigos y el deseo ardiente de proteger a mi padre. La voz del hombre resonó en mi mente como un eco sin fin. La verdad tiene un precio. Sin pensarlo, tomé aire y sentí como mi corazón latía desbocado. ¿Y qué quieres?
logré preguntarle mientras mi voz temblaba como si encadenara un sentimiento de terror y desafío. Tenía que enfrentar lo que se venía, porque de lo contrario, todos pagaríamos el precio de mi indecisión. Su mirada se volvió más intensa, como un fuego ardiendo que ansiaba consumirlo todo. Eso depende de ti. La información que tengo podría sacarte del abismo o empujarte más a la oscuridad. Quiero que consigas algo para mí. ¿Qué? Inquirió Luis, alzando la voz desde su escondite. No tienes derecho a amenazarnos así. Amenazar, replicó, la sonrisa retorcida dibujando su rostro. No estoy amenazando, amigos. Solo estoy ofreciendo una oportunidad. Lo que yo busco no se encuentra fácilmente ni se ofrece a cualquiera. Ana dio un paso adelante, sus ojos resplandecían con una mezcla entre valentía y miedo. No tienes nada que ofrecer que pueda cambiar la verdad sobre nuestro padre. Así que, ¿qué esperas lograr con esto? Él se rió, un sonido escalofriante, y sacó de su bolso un pequeño objeto que deslizó hacia el centro de la habitación. Era una fotografía, desgastada y amarillenta. Al acercarme, la imagen reveló a mi padre en un encuentro clandestino con un grupo de hombres de aspecto imponente, todos ellos atrapados en la penumbra de un oscuro secreto. Esta imagen, mis amigos, es solo el comienzo. Pero hay más cosas que tu padre ha guardado, detalles, tratos, lo que no sabes, podría salvarlo o condenarlo, dependiendo de cómo decidas jugar el juego, dijo el hombre, su tono cambiando de burla a seriedad. 0 centavos de duda comenzaron a chocar en mi mente. La imagen era un golpe bajo, un recordatorio de que no había escapatoria. La realidad se estaba desmoronando, y no estaba dispuesto a cruzar líneas que no podía deshacer. ¿Qué quieres que hagamos?, logré preguntar, mi voz al borde de la quiebra de la ansiedad. La habitación se llenó de una tensión zumbante que parecía sacudirnos a todos. Yo tengo mis contactos. Necesito que te acerques a un hombre en mi nombre, uno que influye en el destino de tu padre. Un simple intercambio, demonios, no es más que un favor. Si logras que este hombre haga lo que pido, puedes salvar a tu padre. Si no, se encogió de hombros como si las consecuencias fuesen irrelevantes, pero todos entendimos que no lo eran. Fémina y Valentina se miraron, sus rostros palidecieron. La desesperación se cernía sobre todas nuestras decisiones. Mi cabeza giraba, tratando de encontrar sentido a una trama enredada que apenas comenzaba a desenredarse. ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo?, murmuré, una parte de mí deseaba aferrarse a la incredulidad. Porque también tengo algo más, algo que podría destrozar todo lo que crees saber sobre tu familia, dijo él, su voz alzándose en un tono melodramático que me enviaba escalofríos. El tiempo se detuvo cuando un pitido proveniente de su teléfono rompió la tensión como si fuera un cristal. Se acercó a su dispositivo y su expresión cambió. Es hora de que tomes una decisión, porque ya estoy aquí. Me encontraba entre la espada y la pared, y la imagen del sufrimiento de mi padre sobrevolaba mis pensamientos. Tenía que actuar. En ese instante de silencio sentí que el futuro estaba lleno de incertidumbres. Podía elegir entre la verdad y la mentira, pero ¿qué pasaría si ambas nos condenaban a todos? La puerta se cerró tras de él con un crujido ominoso, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de risas maliciosas resonó en el pasillo, una señal de lo que estaba por venir. El eco de la amenaza flotaba en el aire y al girar sobre mí mismo, vi las caras de mis amigos llenas de dudas. El precio de esta verdad podría ser más alto de lo que habíamos imaginado. ¿Qué pasos estaría dispuesto a dar para salvar a mi padre? Con la mano temblorosa, miré la fotografía desgastada y entonces comprendí, esto era solo el principio. Las sombras que nos rodeaban no eran más que un aperitivo de lo que se avecinaba. ¿Podríamos salir de este juego sin perder lo que más amamos? ¿Quién más estaba jugando en la oscuridad? Todo dependía de las decisiones que tomáramos a continuación y el tiempo se estaba agotando. El aire en la habitación se volvió más denso, como si las balas de incertidumbre nos relegaran a un rincón oscuro. Mis amigos, todos, compartían la misma expresión de angustia. Luces parpadeantes desde el pasillo parecían advertirnos de enemigos ocultos, pero lo que se gestaba en nuestra mente era mucho más aterrador. Esa imagen de mi padre, en medio de sombras, nos seguía, como un eco del pasado que pronto estallarían en el presente. No podemos hacer esto, Max, dijo Luis, paseando su mirada entre nosotros, como si buscara apoyo. Sus palabras me sacudieron con fuerza, y el nudo en mi garganta no hacía más que aumentar. ¿Y qué propones? Esperar a que nos vengan a buscar, respondí, rociando mis pensamientos con frustración.
La idea de quedarnos sentados esperando al peligro era inaceptable. Ana, siempre la más cautelosa, dio un paso atrás. ¿Y si al final, esto solo nos mete en más problemas? Tal vez deberíamos denunciarlo a la policía. La risa burlona del hombre resonó en mi cabeza, como un murmullo en la oscuridad. Sabía que si hablábamos probablemente no habría vuelta atrás, así que decidí ignorar esa idea. Por el contrario, debía asumir las riendas, el tiempo corría y la vida de mi padre estaba en juego. Este favor que nos piden, dijo Femina, sus ojos chispeando de determinación. Puede que solo sea un gancho. Pero si es cierto que podría salvar a tu padre. Escuchad, mi padre no es un criminal. Si se metió en esto tiene sus motivos, dije, la voz rota entre la desesperación y la necesidad de creer en su inocencia. Mi cabeza latía con cada latido de mi corazón, y una sensación de atrocidad se arraigaba en mí. Entonces, el silencio se transformó en un susurro tenso. Valentina, hasta ese momento callada, se atrevió a hablar, haciendo que todos la miráramos. Sus palabras resonaron con fuerza. Lo que importa aquí es que debemos actuar ya. Si vamos a aceptar este trato, necesitamos un plan. Así que, ¿quién es el hombre al que tenemos que contactar? Luis frunció el ceño. ¿Acaso no deberíamos tener más información sobre lo que estamos tratando de hacer? Podríamos ser encarcelados. La idea de traición me atravesó como una lanza, pero sabía que no había tiempo que perder. Podemos arriesgarnos o quedarnos de brazos cruzados. Hoy optaría por la acción. Finalmente tomé la decisión. Con claro impulso, reaccioné. De acuerdo, lo haremos. Pero hay un precio que debemos considerar, nuestra lealtad y nuestro futuro. Si esto se sale de control, no duden en dar un paso atrás. La decisión se sintió como un peso que se dejó caer en el centro de nuestro grupo, pero a la vez, ofrecía un destello de esperanza. Mientras nos disponíamos a salir, el aire de la habitación se sintió menos opresivo, como si la decisión tomada había desatado una pequeña chispa de valentía. Antes de abandonar el lugar, alcé la fotografía desgastada hacia ellos y la dejé caer sobre la mesa. Esto no es solo una imagen. Es un recordatorio de que tenemos una batalla por librar. La puerta se abrió lentamente y un nuevo estruendo sacudió el ambiente. Al salir, una sombra se movió rápidamente por el pasillo, atrayendo nuestra atención. ¿Quién sería? Era el hombre del trato, un cómplice o un enemigo. Una figura emergió de la penumbra y mi corazón se detuvo por un instante, dándome un golpe seco en el pecho. A medida que la figura se acercaba, una sensación ominosa recorrió mi espalda. ¿Era un amigo que nos ayudaría en este lío o alguien que venía a cerrar el capítulo de nuestras vidas de una vez por todas? Las luces titilaron nuevamente y con eso, un nuevo dilema se apoderó de nosotros. Las decisiones que habíamos tomado se deslizaban hacia un camino desconocido. ¿Estábamos dispuestos a enfrentarlo? El precio era algo que estábamos preparados para pagar. Delante de nosotros, la sombra se detuvo. Se encontraba justo en el umbral de la luz, sus ojos fijos en mí. El suspenso se palpaba en el aire y la pregunta flotaba como un espectro, ¿estamos listos para lo que viene? La figura dio un paso hacia adelante, dejando atrás la oscuridad del pasillo. Era un hombre alto con una chaqueta de cuero que le daba un aire intimidante. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero sus ojos brillaban como dos destellos de alarma. Sabía que su presencia significaba que no había vuelta atrás. Estaba esperando por ustedes, dijo, su voz grave resonando en el silencio de la habitación. Luis se hizo hacia atrás, sus manos temblando ligeramente, mientras Ana, que siempre había tenido un instinto agudo, se colocaba en posición de defensa, como si pudiera detectar la amenaza en el aire. ¿Quién eres?, pregunté con algo de desafío, aunque mi voz temblaba por dentro. No tenía idea de las intenciones de este hombre, pero cada segundo esperándola me hacía sudar frío. Soy el contacto del que hablaban. Vengo a ofrecerles un trato, respondió, extendiendo su mano hacia adelante. Era una mano fuerte, pero una extraña cicatriz cruzaba su muñeca, sugiriendo que había tenido más de una pelea en su vida. ¿Qué tipo de trato?, intervino Valentina, alejada del pánico y tomando el control de la situación. Su tono era firme, evaluador, estaba buscando cualquier señal que pudiera darle una ventaja. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la de alguien que sabe más de lo que quiere revelar. Hay una forma de ayudar a su amigo, pero implica un riesgo que tal vez no estén dispuestos a asumir. Cada palabra que pronunció aumentaba la tensión.
Mis amigos y yo intercambiamos miradas, el tiempo se comenzaba a desvanecer, y el peso de lo que enfrentábamos se sentía como una losa sobre nuestro pecho. ¿Qué riesgo?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el sudor goteaba por mi frente. La ambigüedad de sus palabras me hizo rechinar los dientes. Ustedes tienen que infiltrarse en un lugar que no se les permitirá entrar. Un club privado donde las reglas son claras, entras o no sales. Si logran conseguir la información que necesitan, la vida de su padre estará a salvo. Pero si los atrapan, la frase quedó colgando como un eco sombrío. La idea de perder a mis amigos o peor, mi propio futuro, me cruzó la mente y me paralizó un instante. Antes de que pudiera contestar, Fémina rompió el silencio. ¿De verdad necesitas que se arriesguen así? No sabemos nada de ti ni quiénes son tus jefes. El hombre pareció considerar sus palabras, con una leve elevación de una ceja, como si la duda en nosotros le resultara divertida. Comprendo su preocupación. Pero piensen en su amigo. ¿Están dispuestos a arriesgar con tal de salvarlo? Porque si no, estoy seguro que no se les dará otra oportunidad. La habitación se sumió en un silencio tenso. El aire estaba cargado de indecisión, las miradas reflejaban miedo y ansiedad. No era solo la vida de mi padre lo que estaba en juego, era nuestra lealtad y tal vez el resto de nuestras vidas. Necesito su respuesta, dijo el hombre impasible mientras se cruzaba de brazos, esperándonos como un cazador que ha encontrado a su presa. Ana dio un paso adelante, decidida, sus ojos ardían con una nueva llama. Si esto corresponde realmente a lo que dices, tenemos que aceptarlo. No se trata solo de tu padre, Max. Se trata de todos nosotros. La idea de una traición persistía en cada rincón de mi mente, pero sabía que no tenía más tiempo para dudar. Al mirar a mis amigos, sentí que el destino nos había unido en este oscuro laberinto del que podría no haber salida. ¿Debíamos arriesgarlo todo, incluso nuestra amistad, por un hilo de esperanza? Cuando finalmente abrí la boca para responder, un estruendo retumbó a lo lejos. Las luces comenzaron a apagarse y la sensación de pánico se apoderó de mí. ¿Era una advertencia, o la llegada de otro peligro? No tenemos mucho tiempo, susurré. El hombre levantó una ceja. Entonces díganme. ¿Qué eligen? La puerta de la salvación o el abismo de lo desconocido. La intensidad del instante creció al máximo, y el dilema pisoteó nuestra determinación. Con el eco de la explosión aún resonando en nuestros oídos. Lo único en mi mente fue una pregunta: ¿qué opción nos llevaría a la verdad y qué precio estábamos realmente dispuestos a pagar? Las luces se apagaron por completo, y el grito de una sirena se deslizó hacia nosotros. ¿Era el final de nuestra misión, o apenas el comienzo del verdadero infierno? La oscuridad era palpable. El sonido de sirenas llenaba el aire, un sonido de advertencia que retumbaba en mis oídos y aceleraba el pulso en mi pecho. Las luces parpadeaban y cada destello era como una cuenta regresiva, un recordatorio de que teníamos menos tiempo del que pensábamos. La figura del hombre se mantenía firme y su mirada, intensa como un fuego, nos instaba a hacer una elección. La decisión estaba sobre la mesa: nuestra lealtad a la verdad o nuestra condena a la ignorancia. ¿Estábamos listos para arriesgarlo todo? Nuestros destinos se entrelazaban de una forma que nunca hubiésemos imaginado. La vida de mi padre, nuestras reputaciones, y la estabilidad de nuestra familia pendían de un hilo. Entonces, ¿qué eligen?, repitió el hombre, su voz resonante como un eco en la oscuridad. Sentí como las miradas de mis amigos se volvían hacia mí. Era el momento de asumir la responsabilidad. Con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más urgente. ¿Debíamos aceptar un trato peligroso para descubrir la verdad detrás del misterio que había envuelto a mi padre y nuestra familia? Aceptamos, dije finalmente, mi voz firme a pesar del pánico que retumbaba en mi interior. Al pronunciar esas palabras, una mezcla de alivio y terror me invadió. Era una decisión que marcaría nuestras vidas para siempre. El hombre asintió como si ya supiera que este desenlace era inevitable. Bien, sigan mis instrucciones. Tendrán que infiltrarse en el club esta noche. Recogerán información crucial que podría no solo salvar a su padre, sino también esclarecer todo este enredo. Temblando de anticipación, miré a Valentina, a Luis, a Ana y a Fémina. No éramos solo un grupo de amigos ahora, éramos un equipo. Corazones latiendo al unísono, cada uno con la misma determinación de enfrentar lo que vendría. No olviden, esto es solo el comienzo.
Hay sombras que no deben tomar la luz. Mantengan la guardia alta, y no se separen. Susurró el hombre dándonos direcciones precisas. En su voz había urgencia y preocupación. Era evidente que no solo nosotros estábamos en riesgo, sino también él mismo. Salimos de casa, y la brisa helada de la noche nos envolvió, contrastando con el calor de la tensión que llevábamos dentro. Caminábamos en silencio, la realidad de nuestra misión calando en nuestras pieles. Todo lo que habíamos conocido cambiaba y la presión de lo desconocido nos retenía en suspense. A medida que nos acercábamos al club, el sonido de la música y las risas resonaban contra las paredes. Era fácil olvidar que tras esa fachada se ocultaban secretos oscuros. Un imponente letrero iluminado con neón marcaba la entrada, y al llegar, miradas escudriñadoras se posaron sobre nosotros, como si fuéramos sombras en la oscuridad. Nos deslizamos a través de la puerta. En el interior, el ambiente era denso, impregnado de lujos y excesos. No podía quitarme el nudo que me oprimía la garganta. Esto no solo era un club, era una trampa, una red donde la mentira y la verdad se entrelazaban de formas que aún no comprendía. La música vibraba, y las luces estroboscópicas creaban un espectáculo casi hipnótico. A primera vista parecía uno de esos lugares donde olvidar las preocupaciones era lo único que importaba. Pero en el trasfondo se respiraba peligro, la atmósfera cargada de tensiones no visibles a simple vista. Nos movimos, como si fuéramos raíces enredadas tratando de fluir con el entorno. Buscamos la pista disimulando nuestra presencia, mientras nuestros corazones latían como tambores en el pecho. Luego de repente nuestra atención se desvió hacia una conversación. Un grupo de hombres bien vestidos, pero con una visión oscura, hablaban en voz baja. Si esas pruebas aparecen, será el fin de él, dijo uno. Su voz cruel provocó un escalofrío en mi espalda. Sin pensarlo, me acerqué más. Con mi cuerpo pegado a la pared, los oídos atentos a cada palabra. ¿A quién se referían? ¿A mi padre? El escenario había cambiado, las piezas encajaban, pero las respuestas aún estaban lejos. Me volví hacia Valentina, que también había escuchado lo que había dicho el hombre. Sus ojos se encontraron con los míos. Ella asintió, un gesto de determinación que me alentó. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para actuar. Pero, ¿qué haríamos a continuación? ¿Qué riesgo estábamos dispuestos a correr para salvar a nuestro padre y desterrar las sombras que amenazaban con consumirnos? De pronto, el lugar estalló en caos. Gritos, empujones, la música se detuvo. Un hombre había caído a la pista, y el sonido del vidrio rompido resonaba por doquier. En un instante las miradas se volvieron hacia nosotros. El tiempo se detuvo. «Corre», susurré. La adrenalina inundó mis venas. El camino hacia la verdad se dibujaba ante nosotros, pero el caos había comenzado. Tenía que proteger a los que amaba. Tenía que llegar hasta el final. Mientras las luces comenzaban a titilar y la gente corría en todas direcciones, tomé la mano de Valentina, entrelazando nuestras esperanzas y miedos. Salimos disparados hacia la salida, sin mirar atrás, con el corazón a 1000 por hora. Todo estaba en juego, finalmente íbamos a confrontar el abismo que nos había acechado durante tanto tiempo. La vida cambiaría para siempre, con cada decisión, con cada susurro que dejaba atrás en el camino. Al salir al aire fresco de la noche sabíamos que este era solo el principio. Pero teníamos un camino por recorrer y una verdad por descubrir. La historia estaba a punto de revelarse y estábamos listos para enfrentarlo todo. La vida era fugaz y nuestras decisiones la moldeaban. En ese instante el futuro era incierto, pero nuestras intenciones eran claras. No había vuelta atrás, íbamos a escribir nuestra propia historia, una historia de valentía, lucha y redención. Pero ¿a qué precio? La verdad costaría más de lo que pensábamos, pero valía la pena cada paso. Y así comenzamos la travesía en busca de respuestas, un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre.